¿Qué tal amigos podescuchas? Bienvenidos una vez más al podcast Consejos Divinos. Gracias por acompañarme por acá. Quiero hablarles en este episodio de las diferencias en las iglesias. Esas diferencias que están destruyendo iglesias, que lo han hecho ya en el pasado, están destruyendo relaciones y muchas veces esas diferencias son doctrinales. Muchas veces nos peleamos por tener la razón. Yo, mi doctrina es mejor que la tuya, no, la tuya no es tan buena. Es más, tú crees en herejías y yo estoy bien. Y bueno, muchas veces, sí, la verdad es que el otro podría creer en herejías. A veces uno mismo podría creer en herejías. Y lo que pasa es que muchas veces estamos defendiendo lo que nuestro grupo nos predica, nos enseña, lo que el grupo al que pertenecemos, sin haber pasado por las escrituras para decir, esto que me han enseñado es verdad. Hacer tu propio estudio de las escrituras, lo cual debería ser lo normal como cristianos. Tendríamos que nosotros mismos, por nosotros mismos, quiero decir, estudiar las escrituras y asegurarnos de que lo que nos están enseñando es verdad, porque lo dicen las escrituras, no lo dice mi pastor, no lo dice el grupo al que yo pertenezco, lo dice la Biblia. Y claro, después de eso, pues ir a otros libros y aprender un poco más. Pero bueno, una de las diferencias que hay en nuestras iglesias o entre cristianos, pues son las doctrinales. Es lo más común. Pero a veces tenemos que lidiar con otro tipo de diferencias y pues a veces tenemos que sumar las diferencias políticas, las diferencias de pensamiento, las diferencias de prácticas. Por ejemplo, cuando decimos, no, es que el evangelio se tiene que predicar así. No, es que se tiene que enseñar así. No, es que cuando se predica en las iglesias se tiene que hacer así. Y entonces sumamos y sumamos y sumamos diferencias, pero sin importar las diferencias que haya en nuestra propia iglesia o entre los cristianos que probablemente conoces, ya sea porque tienes vecinos, colegas, compañeros de estudio, familia que son cristianos pero que son de otros grupos, o porque los conoces por redes sociales, pero aquí en este episodio déjame compartirte 7 formas, 7 maneras para afrontar las diferencias en el marco de la iglesia. Finalmente somos hermanos. Cuando se trata de herejías, pues no nos podemos quedar diciendo, bueno, sí, seamos hermanos, llevemos la fiesta en paz. Bueno, tampoco nos vamos a pelear, pero no nos podemos quedar callados. Y cuando estamos seguros totalmente de que el Evangelio enseña otra cosa, porque lo leemos, lo hemos visto en la Biblia, Dios nos ha ayudado a entenderlo, y no es porque estamos repitiendo lo que nos han enseñado así, sin pensar, repitiendo. Bueno, entonces, pues sí, hay una cima ahí que nos separa de las creencias heréticas que tienen otros, que no es lo que el Evangelio, no es lo que la iglesia ha enseñado durante más de 2000 años y no es lo que Dios ha dicho en el pasado. Es una cosa diferente. Bueno, cuidado con eso. Y ahí sí tenemos que pasar aquella enseñanza por el filtro de la verdad, de la escritura. Pero todas aquellas diferencias que nos separan y que ni siquiera tienen que ver con la verdad, sino con, como decía, pues prácticas, preferencias, estilos, énfasis, pues hay mucho margen de maniobra ahí para buscar siempre la unidad en el espíritu. Entonces déjame compartirte estas 7 formas de afrontar las diferencias en la iglesia local o entre cristianos. La primera es que siempre hay oportunidades para amar y escuchar. Pues cuando hay una diferencia entre un cristiano y tú, insisto, la preferencia probablemente política,
la forma de hacer algo, la práctica. Nosotros hacemos esto en nuestra iglesia, tú no lo haces. O hay veces en las que le decimos a alguien en nuestra propia iglesia local, es que yo hacía esto así en la iglesia a la que yo pertenecía y aquí no. Bueno, siempre hay oportunidades para amar y escuchar, aún entre los propios cristianos. Sin embargo, sí sabemos que muchos la desperdician y muchos optan por las burlas, muchos optan por el rechazo y prefieren decir yo estoy bien que procurar realmente la unidad que importa. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué oportunidades de amar y escuchar hemos desaprovechado y qué oportunidades de amar y escuchar podemos aprovechar? Cuando amamos, cuando escuchamos, bueno, ya el escuchar al otro ya es un esfuerzo, una decisión de amar al prójimo. Pero cuando nos cerramos a escuchar, ya nosotros le estamos diciendo al otro, no me importas, no me importa lo que piensas, no me importa lo que sientas. Entonces, escuchar al otro sí es una muestra y el ejercicio mismo del amor. No necesitamos sentir cosas bonitas por el otro o que estar de acuerdo con lo que piensa, con todo lo que piensa, quiero decir, aquellas cosas que no son importantes, obviamente. No podemos decir, pues, no me importa lo que pienses, no me importa lo que sientas, porque entonces no estamos amando al prójimo. Y escuchar no implica estar de acuerdo con la persona y decir, bueno, ya te escuché, ok, sí, está bien, vamos a fingir que me convenciste, ¿no? No, escuchar no significa eso. Escuchar simplemente significa estar abierto a lo que el otro tiene que decir. Ahora, probablemente el otro quiere convencernos de su punto de vista. Bueno, quizá podemos comunicarnos, no solamente escuchar, sino comunicarnos y decir, probablemente no voy a cambiar mi manera de pensar, pero estoy dispuesto a escuchar lo que tienes que decir. Y a veces en una discusión no tiene que ser una diferencia de pensamiento, simplemente puede ser en una situación en la que hemos discutido y pensamos que tenemos la razón, pues es importante escuchar al otro. Y al escuchar al otro, insisto, en lo que estamos haciendo es amar al otro. Queremos escuchar sus razones, queremos escuchar cómo piensa, queremos escuchar cómo se siente al respecto de alguna situación. Y esto es el primer paso para el diálogo, para quizá en una de esas podemos decir, oye, ¿sabes qué? No había pensado en lo que me estás diciendo. Oye, creo que estoy de acuerdo contigo, no lo había pensado así o reconozco que me equivoqué, ahora que te escucho, entiendo tu punto y no era mi intención, etcétera. Probablemente no, probablemente es, ya te escuché, sigo pensando como pensaba antes de escucharte, pero por ejemplo, si estamos escuchando que la persona se sintió mal debido a algo que dijimos, que hicimos, pues ahí no tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Simplemente se sintió mal por lo que dijimos, por lo que hicimos, o quizá por lo que no dijimos o no hicimos. Y es una buena oportunidad para amar diciendo, bueno, la verdad es que no era mi intención hacerte sentir así. Es una buena oportunidad para acercarnos al otro. ¿Te das cuenta? Número dos, siempre redescubriremos que pensamos diferente. Insisto, pensar diferente en lo que no es esencial, en lo que no es lo más importante. Y pensamos diferente en muchas y muchas y muchos otros aspectos. Lo esencial es darnos cuenta de que compartimos lo más importante y de que las diferencias en otros aspectos no es razón suficiente para alejarnos de la otra persona y que es más importante guardar la unidad en el Espíritu Santo, guardar la unidad en la fe en Jesucristo. Y tenemos que reconocer en muchos temas que no son importantes, pensamos diferente. Y que todos pensemos igual en todo, pues no es el fin de la iglesia, ¿verdad? Unidad no significa que pensemos exactamente igual en todo lo demás. Sin embargo, como cristianos podemos amar a otros
gracias a las diferencias. Podemos hacer la paz, podemos ser pacientes, podemos ser bondadosos, incluso podemos ser de bien para alguien, aunque pues haya diferencias entre nosotros. Podemos ser humildes cuando hay diferencias, porque entonces no obligo, no impongo al otro a pensar exactamente igual que yo, simplemente puedo decir, ok, tienes razón, o quizá no estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu forma de pensar. Eso es humildad. Acuérdense que humildad es tratar al otro como si fuera superior a nosotros mismos, aunque sabemos que no lo es. Dios nos creó a todos iguales, sin embargo, pensar en que el otro es como tratarlo como si fuera superior a nosotros, eso nos ayuda a ser unas personas más pacientes, nos ayuda a amar al otro, porque de lo contrario nos pondríamos por encima de la persona y entonces diríamos cosas hirientes y el orgullo saldría a flote. Pero también, gracias a las diferencias, ejercemos el dominio propio. Y esto nos da gozo. Y si nos comportamos de esta manera, haciendo la paz, siendo pacientes, siendo bondadosos, siendo benignos para con el otro, siendo humildes, teniendo dominio propio, si nos comportamos así, esa es la evidencia de que nosotros tenemos fe en Jesucristo. Así mismo, pues podemos ayudar a crecer a esta fe y crecemos nosotros mismos cuando nos comportamos de esta manera. Pregúntate, ¿cómo reaccionas ante formas diferentes de pensar? ¿Cómo reaccionas ante formas diferentes de hacer las cosas? Número 3. Siempre redescubriremos que la unidad es lo importante. Las diferencias fortalecen la unidad, porque estar unidos no significa que pensemos exactamente igual con respecto a todas las cosas, sino que permanezcamos fundamentados en lo que realmente es importante, para así mantenernos unidos. Qué poderoso mensaje al mundo es que nos amemos a pesar de nuestras diferencias y que permanezcamos unidos. Fíjate, las diferencias físicas son nada más un ejemplo de las diferencias que no podemos ver. Las diferencias de pensamiento, por ejemplo, o cómo nos sentimos ante tal o cual cosa. Entonces tenemos que aprender a reconocer que hay diferencias, pero que lo estar unidos es lo importante. Entonces recordaremos que somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza que nos dirige. Sus pensamientos son nuestros pensamientos y no hay unidad más plena que esa. Pregúntate, ¿en las diferencias te mantienes unido con otros de tu misma fe en Cristo? Número 4. Siempre nos encontraremos en la verdad de Cristo. ¿Cómo distinguir una diferencia no importante de una diferencia importante que podría romper la unidad? Las diferencias no importantes son aquellas por las que quiero que el otro piense como yo. Y las diferencias importantes son las que nos alejan de la verdad de Cristo. Es decir, si hay una diferencia importante entre nosotros, vamos a ver si realmente hay de fondo una cosa que nos aleje de la verdad de Cristo. Esa podría ser una diferencia importante. Pero todo lo demás que no es importante, que queremos obligar al otro que piense como nosotros, bueno, tenemos que reconocer, bueno, ¿sabes qué? Tú piensas de esta manera, ok, está bien, lo respeto. Yo pienso de esta otra manera, yo me siento de esta otra manera, yo afronto esta situación de esta otra manera, somos diferentes. Debemos acercarnos uno al otro desde el extremo del problema en que nos encontremos. ¿Hacia qué dirección debemos acercarnos? Bueno, tenemos que acercarnos tú y yo hacia la verdad. Y esto es algo que normalmente ejemplificamos cuando trabajamos con matrimonios, ya sea en consejería o dando talleres para matrimonios con iglesias que nos invitan. Normalmente ponemos a alguien al centro, como
si fuera representante de Dios. Es decir, esta persona está fingiendo que se trata de Dios. Y ponemos en un extremo de la sala a un esposo y al otro extremo a una esposa. Y entonces les decimos, tienen que acercarse a Dios. No intenten acercarse entre ustedes mismos. Solo trabajen en acercarse a Dios. Obviamente, esta persona que representa a Dios en este ejercicio está en medio de los dos. Y estas personas, esposo y esposa, mientras se van acercando a Dios, se van acercando el uno al otro. Esto funciona también en todas las relaciones. Cuando quieras acercarte a la otra persona, realmente lo que tienes que hacer es acercarte a la verdad, acercarte a Jesucristo, acercarte al Señor. Entonces, en la medida en la que te acercas a Él, te vas acercando a tu prójimo. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién cederá? La pregunta es, ¿quién se ha alejado de la verdad de Cristo? Esa es la persona que se tiene que acercar primero a la verdad del Señor y de esta manera se acercará a su iglesia y a otros. Bueno, a final de cuentas, las dos partes deberán acercarse a la verdad. Y mientras lo hagan, se encontrarán ahí. Pregúntate, ¿nos hemos alejado de la verdad? ¿Alguien de nuestra comunidad de fe lo ha hecho? Bueno, no intentes que esa persona piense igual que tú. Acérquense ambas partes o ambas personas a la verdad. Número 5. Siempre nos distanciaremos en la libertad de conciencia. En Romanos 14, el apóstol Pablo habla de las diferencias entre hermanos. Lo maravilloso es que no anima a ninguno a darle la razón al otro, ni lo obliga a pensar de la misma manera que el otro. Lo importante es que cada uno esté seguro de que lo que hace lo hace para agradar a Dios. ¿Cuál es la manera correcta de agradar a Dios? La que llevas a cabo con temor y temblor. La que sabes que te acerca a Él. La que haces para tener comunión con Él. La que sabes que no le ofenderá a Él ni al prójimo. Eso, eso es libertad. Pues cada uno debe ofrecer racionalmente su adoración al Señor según su propia conciencia. Pregúntate, ¿todo lo que haces lo haces para agradar a Dios o para agradarte a ti? O quizá para agradar a otro. Y te preguntarás, bueno, ¿qué no puedo agradar a otro? Por supuesto que sí, pero cuida que agrades a Dios mientras agrades a otro. Finalmente la prioridad sigue siendo agradar a Dios en todo momento. Número 6. Siempre podremos recordar todas estas cosas y ponerlas en práctica. Lo peor que podemos hacer al pasar por algo es no detenernos a meditar en ello. Preguntémonos, ¿qué pasó? ¿Debería reaccionar diferente? ¿Debería responder diferente? ¿Debería pensar diferente? ¿Debería hacer algo diferente? ¿Debo rectificar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo honrar y glorificar al Señor en esta situación? Es necesario volver una y otra vez a las Escrituras para tener un fundamento sólido que nos ayude a responder bien estas y otras preguntas. Pregúntate, ¿nos tomamos un tiempo para reflexionar en los problemas y en lo que ocurre? Número 7. Siempre aprovecharemos más oportunidades para meditar en lo que es ser iglesia. Algo que no se nos puede pasar de largo es meditar en lo que es ser iglesia y lo que implica para nosotros. Hay que ir a las escrituras y tener muy claro lo siguiente. Según el Señor, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Qué ajustes debemos hacer para ser esa iglesia? ¿Cómo estamos afrontando los problemas en nuestra iglesia? ¿Estamos afrontando los problemas de la iglesia o estamos esperando que se solucionen solitos? ¿Estamos
evadiendo nuestra responsabilidad en alguna situación, en algún problema. ¿Qué ajustes debemos hacer para hacer esa iglesia que dice Jesús que es la iglesia? Y también de manera muy importante, ¿qué dice Dios acerca de quiénes son sus hijos? ¿Nos estamos comportando según esa naturaleza de la que habla Dios? ¿Cómo deben ser sus hijos? Analicemos las respuestas a las preguntas que nos hemos hecho en este episodio y hagamos una pregunta más. ¿Qué iglesia somos? Comparte este video si te resultó útil, si te gustó, si te agradó y no interactúas con él, no dejas un comentario, pues este video la gente no podrá verlo. Pero si realmente te gustó, dale un me gusta, deja algún comentario y te invito a que revises los demás videos que tenemos aquí en el canal, que son elaborados para bendición de la iglesia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.